El zar de la droga, capítulo 3. Contrabandistas. La saga de la familia Acosta es la historia de decenas de miles de familias fronterizas mexicanas que se han valido de su ingenio para sobrevivir durante generaciones en las duras circunstancias políticas, económicas y geográficas que las rodean. Cuando las tierras del desierto dejaban de producir suficiente alimento, la emigración como trabajadores del campo a los Estados Unidos y el pequeño contrabando, a veces ambos permitieron a muchas familias campesinas sobrevivir. Los Acostas eran una familia campesina que habían ido de aquí para allá a través de la frontera durante varias generaciones en busca de trabajo. El abuelo de Pablo, Lucas Acosta, nació en 1888 en Fort Stockton, ranchería y comunidad agrícola ubicada al oeste de Texas. La madre de Lucas tuvo 26 hijos, de ellos 11 murieron de enfermedad y hambre. Al nacer Lucas, algunos de los miembros de la familia ya se habían hecho de propiedades y se habían establecido en Fort Stockton. Pero Lucas pertenecía al tipo nómada. Durante algún tiempo trabajó para las minas de mercurio de Terlingua, en el lado norteamericano del río, donde nació su primer hijo, Cornelio, el padre de Pablo. En el año 1906, después de que estallara la Revolución Mexicana en 1910, con sus promesas de tierra y libertad, Lucas se apropió 16 kilómetros río abajo de Santa Elena, de un pedazo pedregoso de desierto que había pertenecido a un ejidatario prerevolucionario. Lucas se dedicó a la agricultura. La única ventaja que tenía el terreno era la presencia de un manantial brotante. El abuelo de Pablo era un hombre práctico. La granja que llegó a conocerse como el chupadero de Lucas era un sitio ideal para alguien que no quería verse inmerso en el caos fratricida de la revolución. Las tropas federales e insurgentes se diezmaban entre sí y acababan con todo lo que se atravesaban en su camino. Durante feroces enfrentamientos en pueblos y caseríos ubicados a lo largo del río, cuando el atronar de la guerra civil se aproximaba demasiado, Lucas se llevaba a su familia al otro lado del río. Después de todo, él era, por nacimiento, ciudadano estadounidense. Las aguas del manantial, ricas en minerales, le permitieron a Lucas criar algunas vacas y cabras y sembrar maíz y frijol para alimentar a sus hijos, que pronto llegaron a ser 10. Cuando no se encontraba trabajando sus tierras, se llevaba a Cornelio y a sus otros hijos más grandes a bordo de una carretera en dirección a Fort Stockton, a fin de vender madera de mezquite de los árboles que crecían hasta 10 metros de alto a lo largo del río. El contrabando también formaba parte del estilo de vida, uno de los ingredientes para la supervivencia en las inclementes tierras fronterizas. Lucas conocía las rutas que atravesaban las áridas planicies y montañas del Gran Recodo de Texas y las usaba. Al iniciarse la prohibición en los Estados Unidos, se dio cuenta de que era rentable comprar garrafas de sotol, un aguardiente de cactus, en las destileras de las montañas de Chihuahua y Coahuila y llevarlas de contrabando en mulas hasta Fort Stockton. El viaje le llevaba más de una semana y avanzaba solo de noche a través de profundos arroyos y tenebrosos cañones para evitar que lo detectaran. Al finalizar la prohibición, Lucas se llevó a Cornelio
a fin de que juntos trabajaran en las montañas recolectando cera de candelilla, ingrediente usado en la goma de mascar, en los cosméticos y en la grasa de calzado. No era ilegal introducir de contrabando la cera a los Estados Unidos, simplemente estaba prohibido sacarla ilegalmente de México. El procesamiento de la candelilla era sucio y peligroso. Requería permanecer un lado de las humeantes fogatas, aspirando los vapores asfixiados del ácido sulfúrico, indispensable para extraer la cera de las resistentes plantas de candelilla. En medio del frío de la noche, alrededor del fuego, Lucas le enseñaba a Cornelio, entonces un adolescente, aspectos sobre economía y la toma de riesgos. Ambos hombres eran iletrados, pero distaban mucho de ser ignorantes. La industria de la cera era fuertemente controlada por un sindicato en Coahuila. Lucas le explicaba: se requería ser miembro del sindicato para poder explotar candelilla. Los pobres podían obtener un permiso de acuerdo, pero entonces tenían que afiliarse al sindicato de trabajadores de la candelilla, controlado por el gobierno, y venderle todo el producto al sindicato. Y sin embargo, al otro lado del río, de los norteamericanos pagaban el doble de lo que el sindicato ofrecía por cada kilo de cera. ¿Quién debe producir el dinero extra?, Lucas le preguntaba. ¿El pobre trabajador o el gobierno mexicano, que se dé la media vuelta y le vende a cualquier manera una gran cantidad de cera a los norteamericanos? Lucas y Cornelio se pasaban de 1 y 2 semanas en la montaña recolectando plantas de candelilla y extrayendo la cera. Trabajaban de noche para evitar ser sorprendidos por las forestales. Para proteger los intereses del sindicato de la candelilla, el gobierno enviaba agentes bien armados para patrullar a bordo de camiones. Llevaban tirando un remolque con caballos ya ensillados en el monte, en que detectaban humo en las montañas, montaban sus cabalgaduras y caían sobre los tiznados campesinos justo como los agentes del Departamento de Agencia de los Estados Unidos sorprendía a los contrabandistas de licor en los Apalaches. Con furia premeditada, los forestales asesinaban a todos los burros disparándoles entre los ojos. Perforaban con balas los tanques de almacenamiento de 55 galones. Quemaban las albardas de madera, así como las pértijas, y confiscaban la cera. Luego se llevaban a los prisioneros encadenados hacia la cárcel en Saltillo, Coahuila. La pena por la recolección de candelilla iba de 6 meses a 2 años, dependiendo de si se estuviese a cargo de la operación o de si solo fuese un colaborador. Lo que más les enojaba a los campesinos era que en ocasiones los forasteles se quedaban con la cera. Los agentes mexicanos también se apostaban en las rutas que usaban los contrabandistas y los sorprendían en cuanto descendían de las montañas. Pero Lucas, que conocía las montañas como nadie, le enseñó a Cornelio cómo burlar a los agentes y llevar la cera hasta las tiendas generales en Cerro Chino, Castolón y Lajitas, serie de establecimientos del lado norteamericano que recibían gustosamente a los comerciantes de cera. Más tarde, Pablo Acosta solió referir con orgullo cómo su padre y Macario Vázquez, el más famoso de los contrabandistas de candelilla, en una ocasión se enfrentaron a tiros con los forestales en las montañas arriba de Santa Elena. Nadie resultó muerto o herido en la balacera,
y ellos lograron escapar con su cera. Sin embargo, los agentes mexicanos llegaron a sentir temor por esos dos hombres. Se compusieron canciones elogiando sus hazañas, y si hubo una lección que Pablo Acosta aprendió de esas anécdotas, fue lo útil que resultaba inspirar miedo. Cuando los hombres regresaban al chupadero, llevando consigo el dinero y una serie de emocionantes anécdotas, Pablo se sentaba cruzando los delgados brazos alrededor de las piernas y la barbilla apoyada en las rodillas, al fin de escuchar ávidamente las historias referidas. Como cualquier muchacho, se impresionaba ante los despliegues de astucia y valor, y se imaginaba a sí mismo montado en un caballo, combatiendo con los forestales. Anhelaba acompañar a los protagonistas de tales acciones en sus travesías. Fue cerca de esta pequeña granja ribereña, que poseía un manantial que ya había alimentado a 2 generaciones de Acostas, que Pablo nació el 26 de enero en 1937. Su madre, Dolores, fue llevada al pueblo contiguo de Santa Elena a que diera a luz en una casucha de adobe con la ayuda de 2 mujeres del pueblo. A la edad de 5 años, Pablo era uno de 8 hermanos, y en ocasiones había hasta 30 personas viviendo en las 2 casuchas de piedra de la granja. Dolores Acosta no solo tenía que hacerse cargo de sus propios hijos cuando los hombres se iban, a veces asuentándose durante meses a trabajar en los campos próximos a Fort Stockton y Lovington. También tenía que cuidar a la multitud de hermanos y hermanas menores de Cornelio. Los hombres se llevaban a los niños que tenían la edad suficiente para las labores del campo, pero dejaban a los restantes en casa. Dolores delegaba entonces responsabilidades. Cocinaba en una estufa de hierro fundido, la cual abastecía con madera de mezquite, y se hacía cargo de las niñas y los recién nacidos. Hermenegilda, una de las hermanas más jóvenes de Cornelio, cuidaba a Pablo y a Juan, el hermano mayor de él. Pablo era el consentido de Hermenegilda, y una de las obligaciones que ella debía cumplir por las tardes era reunir el pequeño rebaño de vacas y cabras que se había ido alejando de la granja, a fin de pastar en la reseca hierba del desierto en las colinas circundantes. Solía llevarse a Pablo montado en los hombros, y así trepaban las colinas detrás de los errantes animalitos. Pablo siempre llevaba consigo la quijada de una cabra, dado que para él tenía la forma de una pistola. Mientras avanzaba por las colinas cubiertas de mezquites, conduciendo a los animales, él pretendía dispararles a las vacas, a las sombras que proyectaban los árboles, y a los conejos que se aprestaban a esconderse ante su cercanía. Al muchacho también le gustaba llamar la atención. Con frecuencia se alejaba de la casa para esconderse en uno de los arroyos, con el fin de que todo el mundo se pusiera a buscarlo. Hermenegilda siempre se mostraba aprensiva en cuanto a Pablo y a Juan. Esto hizo que en una ocasión Dolores la reprendiera. ¿Por qué desperdicias tus lágrimas en ellos? De cualquier manera, siempre van a hacer lo que quieren. Yo no tengo las fuerzas suficientes para preocuparme de ellos. Ya Dios se encargará de cuidarlos. Cuando Hermenegilda se casó y se fue de allí,
Pablo lloró amargamente. ¿Y ahora quién me va a cuidar?, decía entre sollozos. Alrededor de 1948, una plaga estaba diezmando el ganado a ambos lados de la frontera, y aunque los animales de Acosta estaban saludables, el gobierno obligó a la familia a exterminarlos. A cambio de ello le prometieron un terreno en Providencia, un ejido propiedad del gobierno en las tierras altas de Sierra Ponce, a unos 25 kilómetros al sur del Chupadero. El padre de Pablo decidió trasladarse allí, pensando también en la educación de sus hijos. Siendo él iletrado, entendía las limitaciones que esto implicaba. La escuela más cercana estaba en la Providencia, y a ella había empezado a enviar a Pablo y a Juan varios años atrás a fin de que aprendieran a leer y a escribir. Montados en un burro, los dos chicos llegaban hasta el poblado, cruzando un camino entre las montañas. Durante la semana se quedaban en casa de unos parientes y el sábado y el domingo regresaban al Chupadero. Providencia era un conjunto de abandonadas barrancas de piedra que habían formado parte de una guarnición militar al servicio de una u otra facción durante los años de la gesta revolucionaria. Finalmente, el gobierno abandonó la guarnición, convirtiéndola en un ejido. Los nuevos pobladores no tardaron en instalarse en las abandonadas barrancas de piedra. Al igual que el Chupadero, Providencia contaba con un manantial natural que brotaba del suelo y satisfacía las necesidades de agua de los colonos para cultivar maíz y frijol y abastecer sus pequeños rebaños. Las 4 familias que habitaban ahí en ese entonces no tuvieron objeción en que se mudara una quinta familia, sobre todo contando con tantos niños. La escuela del ejido, de una sola aula, estaba asignada a un profesor del gobierno, en tanto la matrícula no bajara de cierto nivel. Los Acosta se instalaron en una de las derruidas edificaciones de piedra, una construcción de 3 habitaciones con piso de tierra y un techo tan bajo que se corría el riesgo de golpearse la cabeza al incorporarse súbitamente. Las grietas entre las rocas estaban selladas con barro. El techo estaba sostenido con tablones de álamo cubiertos con una gruesa capa de troncos, los que a su vez estaban unidos con tiras de hojas de yuca. Todo esto estaba recubierto por una capa de caliche mezclado con paja para evitar el paso del agua de la lluvia. Ejidos como Providencia eran productos de la revolución que el gobierno había creado como un intento por adaptar una gran parte de las tierras agrícolas de México postrevolucionarios a un sistema precolombino del uso de la tierra. Bajo tal sistema, los campesinos podían trabajar las tierras pero no poseerlas. Si durante 2 años dejaban de trabajarla, su parcela, esta volvía a pasar de manos al gobierno. En teoría, el sistema pretendía evitar la acumulación de tierras en grandes propiedades, una de las causas de la Revolución Mexicana, pero resultó ser un triste fracaso como sistema encaminado a elevar la producción agrícola, generando gran parte de la miseria rural a la cual se vio inmersa la familia Acosta. A finales de los años 40, cuando Cornelio se dirigía hacia los Estados Unidos, solía llevarse a los otros niños con él: Carmen, Aurora, María, Juanito, Pablo.
permanecían con miembros de la familia en algún punto de la zona de migración y pasaban 3 meses en la limpia, deshiervando los campos de algodón. Al menos durante 6 meses la familia quedaba separada. El paso de la familia de Cornelio de México a los Estados Unidos fue gradual pero progresivo. Al principios de los años 50 ya se había trasladado a comunidades ubicadas en la zona de trabajo agrícola y cuando regresaban a México solo era de visita. Era difícil regresar a casa. Cuando Juan Acosta llegó a la edad adulta, regresó al chupadero de Lucas y trató de reclamarlo como su propiedad, pero el gobierno ya lo había convertido en ejido. En 1958, Pablo ya llevaba 9 años trabajando en la zona agrícola en compañía de su padre, su hermano y sus hermanas. Trabajaban los terrenos ubicados en las inmediaciones de Fort Stockton, Odessa, Texas y Lovington, Nuevo México. En octubre de ese año, Cornelio fue asesinado en Fort Stockton. Padre e hijo habían ido al salón de Sandy en las afueras del pueblo a tomar una cerveza. Al acercarse a la barra, alguien palmeó al padre de Pablo en el hombro y le dijo: «Oye, Cornelio, allá afuera hay alguien que quiere hablar contigo». Dejando a Pablo en el bar, Cornelio salió en compañía de los otros hombres en dirección al estacionamiento de grava ubicado a las afueras del salón, donde varios automóviles y pickups se encontraban estacionados. En una de las esquinas, segundos después, se escuchó un sonoro disparo y Pablo salió corriendo para encontrar a su padre tendido boca arriba sobre la grava con un orificio de bala en la frente. Pablo se precipitó tras una pickup que vio saliendo velozmente del estacionamiento, pero solo pudo acercarse lo suficiente para leer la matrícula. La policía de Fort Stockton logró detectar que la camioneta pertenecía a un encargado del rancho llamado Pablo Baiza, a quien arrestó. Durante el juicio quedó claro el motivo del asesinato. Las familias Acosta y Baiza habían estado cometiendo asesinato entre sus miembros, como consecuencia de una enemistad que se había iniciado años atrás. El abogado de Baiza era Travis Crumpton, un extravagante jurista de la parte oeste de Texas, que agitaba ante el jurado una serie de fotografías de lo que afirmaba había sido el origen de la enemistad, aunque el jurado nunca logró verlas. Hace años, alguien de la familia Acosta mató a Baiza en el poblado de Santa Elena, en la zona de Gran Recodo, le dijo Travis Crumpton al jurado formado exclusivamente por hombres, 10 sajones y 2 mexicanos norteamericanos. El motivo del asesinato carece de importancia. Vean lo que Acosta le hizo a Baiza, dijo Crumpton, exhalando una bocanada de humo mientras agitaba las fotos frente al jurado. Colgó el cuerpo de un madero en una de las casas de adobe de Santa Elena y luego encerró en ese lugar a 2 perros hambrientos. Crumpton prosiguió refiriendo las historias de la familia. Las 2 familias emigraron y se establecieron en la parte oeste de Texas, pero eran campesinos mexicanos y no se olvidaron de su enemistad. Hubo más asesinatos en ambas partes. Cornelio pudo haber tenido que ver o no con esos asesinatos, pero esa no es la cuestión, argumentó Crumpton. El abogado se apoyó contra la barandilla y exhortó al jurado a que se pusieran en el papel del defendido. Pablo Baiza, por honor, estaba comprometido a vengar el nombre de su familia. Y así, un día, alguien acudió a él y le dijo que Cornelio Acosta se encontraba en el salón Sandy. Pablo Baiza no hizo más que seguir el dictado de la tradición. Pablo Baiza había puesto una X en todos los documentos legales que requerían de su firma.
Era un trabajador acostumbrado a realizar trabajos pesados en el rancho McDonald en Gervin. Su rostro estaba tostado por el sol y sus manos lucían encallecidas y deformadas, producto de años de lazar y marcar ganado y ovejas, así como de arreglar corrales y otras tareas propias del rancho. La mayoría de los 12 hombres que conformaban el jurado eran rancheros y sabían distinguir a un trabajador eficiente y confiable cuando veían a uno. McDonald, el jefe de Baiza, incluso testificó en favor de su trabajador, aludiendo a su buen carácter y a su inmejorable desempeño en el rancho. Pablo Acosta, al momento de su primer arresto, el expediente de la policía de Lovington, Nuevo México, dice lo siguiente: el sujeto arrojó una jarra de cerveza a una ventana de vidrio cilindrado del bar Smokehouse. Se le multó con $25 y se le dio una sentencia suspendida de 10 días. Esta foto que están viendo en su teléfono ahorita es Pablo Acosta y es aportada por el Departamento de Policía de Lovington, Nuevo México. Esta foto que están viendo ahorita es Pablo Acosta cuando era joven. Y la neta no por ser nada raro ni nada, pero estaba guapo el güey. Estaba guapo. Continuamos. Pablo también atestigó cómo había salido del salón de Sandy para encontrar a su padre con un balazo en la frente y cómo corrió detrás de la pick-up tomando el número de matrícula del vehículo del asesino. El jurado condenó a Baiza por asesinato con premeditación y propuso 5 años de libertad condicional, disposición que fue aprobada. En total, Baiza pasó 3 meses en la cárcel, el tiempo que tuvo que esperar a que llegara el juicio. Para Pablo, que en ese entonces contaba con 21 años de edad, se trataba de una amarga lección acerca del sistema norteamericano de justicia. El resultado del juicio no contribuyó en nada a disminuir el motivo de la enemistad. Pablo nunca le dijo a nadie si planeaba vengarse por su propia mano, pero los consanguíneos de ambas familias continuaron intercambiando amenazas durante años. Incluso antes de la muerte de su padre, Pablo ya se había convertido en un sujeto conflictivo. En su expediente estaba especificado que había sido multado por manejar en estado de ebriedad y hacer desordenadas en la vía pública en 1957 en Lovington, comunidad agrícola de Nuevo México, donde había estado viviendo por temporadas desde 1949. Cleto, uno de los tíos paternos de Pablo, y su esposa Saturnina vivían en un estrecho remolque de aluminio en Chávez Street, en la zona esta de las vías de Union Pacific que dividían la comunidad de sajones del pequeño pero creciente número de familias emigrantes mexicanas que se establecían dentro de los límites de la ciudad. Durante la semana, Pablo se quedaba en los alojamientos de la granja y los fines de semana ocupaba una pequeña choza de madera ubicada detrás del remolque. Durante ese tiempo, Pablo trabajaba en granjas durante la primavera, el verano y el otoño, mientras que el invierno se ocupaba en las desmontadoras de algodón. Pablo era tranquilo mientras no se embriagara. Con unos cuantos tragos encima estaba dispuesto a golpear a cualquiera. El asesino de su padre empeoró su comportamiento al igual que el trato con el cual se encontró. En los años 50, los latinos de Nuevo México se estaban abriendo paso en la política estatal y nacional, y esto se suscitaba a pesar de las tensiones entre lo viejo y lo nuevo que podían surgir las incongruencias. Todavía se recuerda el día en que un latino de mediana edad ocupó un lugar en un restaurante de Tatum, población ubicada a unos 35 kilómetros de Lovington. Pidió la carta y secamente se le dijo: escucha, amigo, aquí no le servimos
a mexicanos. El dueño del restaurante no se dio cuenta sino hasta más tarde que el hombre a quien se le había negado servirle era Denis Chávez, entonces senador de los Estados Unidos por Nuevo México. Los recién inmigrados, como Pablo, sentían las tensiones de una manera más marcada. Los braceros, trabajadores documentados temporales, no podían cortarse el pelo en las peluquerías del centro de Lovington y solo podían ponerse en manos de los peluqueros mexicanos del otro lado de las vías. Los mexicanos no hacían sus compras en las tiendas de los anglosajones por miedo a recibir miradas hostiles y maltratos. Las barreras eran invencibles, pero sumamente poderosas, cual si fuera un campo magnético. Tal vez esa sea la razón por la que el expediente de Pablo Acosta habla de un arresto en The Steakhouse, un popular restaurante bar de Lovington, donde los mexicanos no acudían en marzo de 1963. Para entonces ya llevaba media docena de altercados con la ley por beber en exceso y pelear. Pablo era engreído y desafiante, y el 10 de marzo acudió al citado bar con una actitud de lo más pendenciera. Empezó a beber, se enfrascó en una pelea y acabó por arrojar un tarro de cerveza contra uno de los espejos. Una instancia Polaroid en blanco y negro llevada al departamento de policía de Lovington mostraba a un joven vestido con una camisa blanca, el pelo envaselinado hacia atrás y un gesto desafiante, con muestras de haber estado bebiendo. Se le impuso una multa de $25 y una sentencia suspendida de 10 días. Ninguno de estos delitos pesaron lo suficiente para evitar que Pablo consiguiera hacerse ciudadano norteamericano. Generalmente, cuando regresaba a México de visita, le resultaba sumamente simple volverse a los Estados Unidos, con solo cruzar el río de Santa Elena, o en algún otro poblado pegado a este. Sin embargo, en 1960 cruzó el puente internacional entre Ojinaga y Presidio y fue detenido por las autoridades norteamericanas de inmigración. Pablo no pudo demostrar que era ciudadano de ese país o residente permanente, así que fue deportado por el Servicio de Inmigración y Neutralización de los Estados Unidos. El 28 de mayo de 1968, Acosta introdujo narcóticos a los Estados Unidos por primera vez. Fue aprehendido cerca de Marfa, Texas, con una onza de heroína pegada al brazo. Fue juzgado en el Tribunal Federal de Pecos, Texas, y enviado en la penitenciaría de Fort Leavenworth, Kansas. La foto que están viendo fue cortesía de la comisaría del condado de Reeves. La foto que están viendo es Pablo Acosta en 1960 cuando fue detenido. Continuamos con el libro. Para evitar los conflictos en la frontera, en 1963 Pablo solicitó la ciudadanía norteamericana. En su solicitud afirmaba tener derecho a traer ciudadanía en virtud de que su padre había nacido en los Estados Unidos y que tenía documentos que lo atestiguaban. Su padre había nacido en el pueblo minero de Terlingua, Texas, el 16 de septiembre de 1906. Un juez del Servicio de Inmigración y Naturalización de Carlsbad apoyó sus argumentos y en enero de 1064 Pablo recibía el certificado que lo reconocía como un ciudadano norteamericano. Pablo trabajó en las granjas de Lovington en la época de boom local del petróleo. En 1950 se descubrió en la región un enorme yacimiento de oro negro y pronto empezaron a perforarse pozos por doquier. Los trabajadores norteamericanos abandonaron las granjas en bandada para ocupar las bien remuneradas plazas que ofrecía la industria petrolera. Al mismo tiempo, florecía la producción de algodón, las fábricas de hierro corrugado que almacenaban las desmotoradas
podían producir 1 millón o más pacas de algodón durante los meses de otoño e invierno. El incremento en la producción del algodón y la disminución en la mano de obra propiciada por los campos petroleros atrajo a miles de trabajadores de México 300 kilómetros al sur. Los braceros eran transportados en camión desde Ojinaga y otros pueblos fronterizos a fin de que trabajaran en las enormes granjas. Una proporción mayor de ellos se internó ilegalmente. Los sábados por la tarde, los propietarios de las granjas de algodón en el área de Lovington disponían que los trabajadores fuesen llevados al pueblo a bordo de camiones abiertos. Los polvosos trabajadores eran depositados frente a La Poblanita, una fábrica de tortillas ubicada a un lado de las vías del tren. La Poblanita estaba a cargo de una familia mexicana norteamericana establecida de mucho tiempo atrás. Además de la fábrica de tortillas, La Poblanita tenía al frente un café y un billar y regaderas y barracas en la parte posterior. Era el lugar más popular del pueblo para los nuevos inmigrantes. Además del café, las únicas diversiones que había en Lovington para los trabajadores mexicanos era una sala de cine que proyectaba cintas en español, algunos bares situados en la zona este y algún baile ocasional. Muchos de los braceros acudían a Lovington por la tarde, hacían las compras de la semana y regresaban a la granja el mismo día. Los que eran solteros, entre los que se encontraban Pablo entre ellos, pasaban ahí la noche divirtiéndose. En ocasiones, la bebida propiciaba pleitos y esto a su vez los arrestos. Un sábado por la noche, en abril de 1964, Pablo se vio complicado en un tiroteo frente a La Poblanita, el altercado más serio que hasta entonces había tenido con la policía y la primera de las muchas balaceras que habrían de escenificarse en su vida. El altercado se inició y avanzaba la noche después de que Pablo se enfrascó en una discusión con otros tipos a causa de una chica, la que propició que los retara. ¿Quieren pelear? Síganme a las afueras del pueblo y allí nos arreglamos, les dijo Pablo. En lugar de seguirlo fuera del pueblo, uno de los hombres le disparó al salir hacia el estacionamiento, rozándolo en la mejilla. Pablo contestó el fuego a través de la ventanilla posterior de su automóvil con un rifle 22, dándole a uno de los hombres en el pecho. Fue ese el tiroteo más impresionante que se había dado en Lovington en mucho tiempo. Por lo menos se hicieron 24 disparos, muchos de ellos sin ton ni son. Los detalles del zafarrancho aparecieron en The Lovington Daily Leader, en una reseña de 6 párrafos, incluida al pie de la primera plana con el siguiente encabezado: tiroteo que provocó 4 arrestos. Pablo fue acusado de asalto a mano armada y se pasó varios meses encerrado en espera de ser juzgado. Sus tías le llevaban fruta fresca y en ocasiones le llevaban condimentados platillos mexicanos hasta la vieja prisión del condado. Finalmente, los cargos se redujeron a uso ilegal de armas de fuego y se le impuso una sentencia de 90 días. A cabo, cumpliendo solo 30 días en ese tiempo, Pablo no tenía nada que ver con las drogas. El motivo en parte se hacía evidente en el encabezado de The Lovington Daily Leader. Varios días después de la balacera escenificada a las afueras de La Poblanita, el pequeño diario apareció un reportaje sobre una importante confiscación de drogas en Lovington. El encabezado de toda la página daba a conocer la impactante noticia. Se había confiscado 3 kilos de marihuana y varios miembros de una banda de narcotraficantes mexicanos que habían sido arrestados en el mayor golpe hasta entonces asestado en Lovington.
Eso era en 1964. La desastrosa relación que se iba a dar entre el público norteamericano y las drogas apenas se estaban gestando, al igual que la infortunada guerra al otro lado del mundo. Los grupos de proveedores, distribuidores y protectores, así como la multitud de consumidores, aún estaban en espera de ser reclutados. Aguardaban en las sombras, anticipado, un futuro que nadie podía haber predicho. La requisición de Pablo vendría varios años más tarde, cuando se encontraba trabajando en la zona de extracción de Odessa, Texas, floreciente zona petrolífera. Para entonces había contraído matrimonio con Olivia Baeza, una muchacha mexicana rolliza de Ojinaga, a quien había conocido en Odessa, Texas. Todo el pueblo fue invitado en la boda y a la recepción escenificada en un ejido a las afueras de Ojinaga. El acontecimiento estuvo animado con mariachis y carreras de caballos. Luego, la pareja viajó de regreso a Odessa, Texas. Además del trabajo agrícola, la construcción era la única clase de trabajo a la cual podía dedicarse alguien como Pablo, inmigrante con una educación equivalente al cuarto año de primaria, que ahora era el principal sostén de su madre y hermano menores. Asimismo, tenía que sostener a su propia familia y el dinero escaseaba. En 1968, Pablo hizo migas con algunos trabajadores de la construcción procedentes de Ojinaga, quienes afirmaban complementar sus ingresos mediante el contrabando a pequeña escala. Era cuestión de traer de regreso la mercancía a Odessa después de realizar una visita de fin de semana a los parientes de Ojinaga. Muchos de los trabajadores de la construcción provenían de los familiares campesinas que se habían dedicado al contrabando de una clase o otra, en una dirección o en la otra. A lo largo de varias generaciones, Odessa seguía formando parte de la frontera. El contrabando continuaba siendo una forma de vida y la droga permitía ganar dinero fácil. Un día, Pablo condujo hasta Ojinaga. Todo había sido arreglado de antemano. Más tarde se supo que la persona para quien había accedido a transportarle la droga era un pariente político. Pablo nunca antes había pasado nada de contrabando y era una experiencia nueva y excitante. Pudo sentir la descarga de adrenalina conforme le fijaban con cinta la mercancía al cuerpo. Ahora era un contrabandista. Decidió a transportar la mercancía y a cobrar su comisión una vez entregada esta. Él sabía lo que podía pasarle si lo detenían y esto estaba a punto de suceder. Mientras Pablo se apestaba en Ojinaga a hacerse cargo de cierta cantidad de heroína, el 6 de julio de 1968, alguien al otro lado del puente internacional estaba poniendo al tanto a las autoridades norteamericanas acerca de la operación. El informe llegó hasta la oficina de aduanas de los Estados Unidos detrás del puerto internacional de entrada a escasos 100 metros de Ojinaga. Y aunque no sabía cuál era su nombre, proporcionó una descripción física del portador de la droga, las señas del vehículo y el número de la matrícula. El informe no estaba seguro si el contrabandista iba a recoger la heroína en Ojinaga o en Presidio, pero afirmó que lo averiguaría. 3 horas más tarde, el informante volvió a acudir a la oficina de aduanas para dar parte de los últimos acontecimientos. El joven contrabandista acababa de reunirse con un distribuidor de Ojinaga en algún punto de Presidio y en ese momento se dirigía hacia el norte por la autopista 67. A la oficina de aduanas y a 2 patrulleros de la frontera les tomó 2 horas dar alcance al Buick cerca de Marfa. Se había dado la alerta a la patrulla fronteriza en Marfa que esperaba Pablo
sintió que les saltaba el corazón al ver las luces rojas destellando a sus espaldas. Su mente empezó a agitarse vertiginosamente. Ahora mantente calmado y sereno y actúa como un estúpido espalda mojada. Tú no sabes nada, te diriges a Odessa y acabas de visitar a tu hermana en Ojinaga. Ellos son muy pendejos, no logran hallar nada, simplemente no pueden. Es lo que se decía Pablo Acosta. Continuamos con el libro. Los federales le ordenaron que saliera del vehículo, lo obligaron a apoyarse contra el cofre con ambas manos hacia adelante. Pablo sintió cómo lo cateaban, primero las piernas, luego la entrepierna, después el torso y luego los brazos. Encontraron la carga de heroína dentro de un globo fijado en la parte posterior de su brazo. Le levantaron y tomaron una fotografía de la heroína en su sitio. Él se declaró inocente y fue sometido a un juicio en el juzgado federal del distrito de Pecos. Fue sentenciado a 8 años en una penitenciaría federal. A manera de apelación, su abogado argumentó que las autoridades no tenían ningún motivo fundado para registrarlo sin una orden. La apelación fue denegada. Entonces Pablo tenía 31 años de edad. Para ser principiante no parecía tener mucha suerte. Y hasta allí llega el capítulo 3, nombrado contrabandista del zar de las drogas. Vamos a dar nuestro resumen sobre este capítulo. Vamos a dar nuestro resumen de este capítulo. Capítulo 3, contrabandistas. Ojinaga no tenía futuro. Antes la gente se alimentaba de la tierra. Y si se acababa la alimentación de la tierra, buscaban trabajo en otro lado de la frontera en Estados Unidos. Y luego regresaban a sus tierras en Ojinaga, ¿verdad? El abuelo de Pablo Acosta nació en Fort Stockton, área agrícola de Texas, en 1888. Se llamó Lucas Acosta. La madre de Lucas tenía 26 hijos y 11 murieron de hambre o enfermedades. Lucas nació y cuando él nació sus hermanos ya tenían propiedades, pero él no, obviamente, él era un bebé. Él pertenecía al grupo de personas llamadas nómadas. Esas personas que son llamadas nómadas son aquellas que van de un lugar a otro y no tienen hogar en donde vivir en verdad. En 1906 nació Cornelio, que viene siendo el papá de Pablo Acosta y viene siendo el hijo de Lucas Acosta. Nació en Terlingua, Texas. En 1910 la Revolución Mexicana estalló. Regresó a México y se apropió de un terreno que se pudo pasar por desapercibido. Cornelio llegó a tener 10 hermanos. Se dedicó a la agricultura. Hizo su granja y se conoció como el chupadero de Lucas. La Revolución Mexicana fue brutal. Los soldados arrasaban con todo. Cuando Lucas escuchaba los cañones, y fuego de la guerra civil, él se llevaba a su familia al otro lado norteamericano para evitar problemas. Lucas conoció el terreno, vendía cosas de agricultura y también las cosas ilegales. Lucas empezó en la prohibición cuando el alcohol se hizo legal en los Estados Unidos y empezó a traficar alcohol. Después empezó a traficar candelilla. Con la candelilla él se llevó a su hijo Cornelio a trabajar y traficar con él. Padre e hijo, Lucas y Cornelio Acosta, que allí empezó la familia Acosta. La candelilla no era ilegal, pero se pagaba mucho más en Estados Unidos y no la podías traficar si no era bajo un sindicato que todo controlaba el gobierno. El proceso de la candelilla era peligroso y aspirabas humo y cosas así que después te vienen causando daños. Eran analfabetas, pero aún así ellos eran filósofos. Hablaban de la economía y el gobierno y le echaban al sindicato que los tenía haciendo cosas ilegales. El gobierno mandaba soldados por los campesinos que traficaban la candelilla. Les quitaban todo y se lo llevaban presos a Saltillo, Coahuila. Allí en Saltillo, Coahuila podían pertenecer allí a la prisión entre 6 a 2 años. Lucas le enseñó a Cornelio todo el monte y las mejores rutas para transportar la candelilla.
Lucas y su papá Cornelio se iban desde Ojinaga hasta el Cerro Chino, Castalón o Lajitas, Texas, donde estaban conectados con un comprador que los esperaba. Cornelio Acosta se hizo amigo de Macario Vázquez. Los dos eran valientes y se agarraban a balazos con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano les temía. El 26 de enero de 1936 nació Pablo Acosta en Santa Elena. A la edad de 5 años, él era uno de 8 hermanos. Los tiempos eran duros. En el chupadero de Lucas habían 2 casas de adobe. Allí hasta 30 personas se acomodaban a veces. La mamá de Pablo Acosta, Dolores, se hacía cargo de muchas cosas. Hermenegilda, hermana de Cornelio, tía de Pablo Acosta, lo cuidaba a él, y Juan, hermano de Pablo Acosta. Los quería mucho a los dos, pero Pablo Acosta era su preferido. Ellos cuidaban ganado y a Acosta le gustaba jugar, que le disparaba a los animales y a los conejos y cosas así. También se iba del rancho con el fin de que la gente lo buscara. Le gustaba llamar la atención. Cuando Hermenegilda se fue y se casó y dejó a Juan y a Pablo Acosta, Pablo lloró mucho y decía: ¿ahora quién me va a cuidar? En 1948 llegó una plaga que afectó al ganado en México y en Estados Unidos. El gobierno mexicano forzó a la familia Acosta a matar su ganado aunque estaban sanos. A cambio de eso les dieron unas tierras en Providencia, un ejido de la Sierra Ponce. El padre de Pablo, Cornelio, decidió trasladarse allí pensando en la educación de sus hijos también. Luego, la familia Acosta ya tenía 2 terrenos en este tiempo, el chupadero de Lucas y el terreno en la Providencia, el ejido. En Providencia estudiaban y se quedaban a dormir allí por 5 días, luego regresaban al chupadero por los 2 días y luego repetían esto cada semana. En la Providencia la casa era fea, el suelo era de tierra y si te parabas derecho te pegabas en la cabeza de lo chico que estaba la casa. Pablo Acosta tuvo una vida muy dura de pequeño. Imagínate vivir en este tipo de situaciones en tu vida. Creo que te forman y te hacen a buscar algo, ¿verdad? Después de años, Cornelio se llevó a su familia a los Estados Unidos. Cornelio intentó regresar al chupadero, pero México reclamó la tierra como un ejido porque nadie trabajaba la tierra y le negó darle esa propiedad. Cornelio regresó a Estados Unidos y vivían en Fort Stockton, Texas. Allí en Fort Stockton, un día Pablo y su padre Cornelio fueron a un local llamado Sandy, donde tomaban cervezas. Alguien llevó al papá de Pablo Acosta afuera y lo asesinaron mientras Pablo Acosta estaba dentro tomando cervezas. Si los dos hubieran salido, creo que los hubieran matado a los dos, por lo cual el zar de la droga de Ojinaga no existiera hoy. Arrestaron a Pablo Baiza por el asesinato del padre de Pablo Acosta. Pablo Baiza y Cornelio Acosta tenían rivalidad porque la familia Acosta había matado a familiares de Baiza. Las dos familias, se mudaron de México a los Estados Unidos y la rivalidad siguió. Pablo logró a Cornelio un día y lo asesinó, dejando a Pablo Acosta como un huérfano. Mucha gente apoyó a Pablo Baiza, lo que el sistema de Estados Unidos falló a Pablo Acosta en esta situación. El asesino del padre de Pablo Acosta nomás pasó 3 meses en la cárcel, y eso porque fueron los 3 meses que él esperó su corte. Después de eso pasó 5 años bajo la supervisión de Estados Unidos. Pablo Acosta era tranquilo mientras no tomara alcohol. Ya cuando tenía unos tragos encima, era dispuesto a golpear a cualquier persona. El asesinato de su padre lo hizo peor, lo que hizo que la gente, al igual, empeorara su comportamiento contra él. En ese tiempo, las tensiones de los americanos contra los mexicanos eran grandes. Los lugares rechazaban a los mexicanos nomás porque eran mexicanos. Había mucho racismo en este momento.
Durante estas tensiones, Pablo Acosta, que era violento, tuvo un accidente en el Steakhouse Bar. En ese bar, los mexicanos ya no iban porque tenían miedo de ser agredidos por racistas. Pablo Acosta, siendo un mexicano, se presentó y causó problemas en ese steakhouse. Pablo Acosta, que era en realidad americano porque nació en Stockton, Texas, fue negado que en realidad fue nacido en Santa Elena. Yo la regué aquí en mis notas, pero él fue nacido en Santa Elena. Por lo cual su nacionalidad pertenecía a ser americana, pero un día se le negó porque él no padecía los papeles que mostraban. Después de que se le negó su nacionalidad americana a Pablo Acosta, él peleó su ciudadanía americana. Carlsbad, Nuevo México, se la dio después de que Pablo Acosta dio pruebas de que su papá y de que él había nacido en Estados Unidos. Pablo Acosta trabajó en el petróleo después de que el petróleo se hizo muy popular. En 1964 tuvo una balacera. De esa balacera se le logró bajarle los cargos de intento de homicidio a nomás aportación de armas. Después de eso, Pablo Acosta se casó con Olivia Baeza, tuvieron una fiesta grande en Ojinaga y luego se regresaron a Odessa, Texas, donde se situaron. Pablo Acosta se conectó con alguien en Ojinaga y se hizo un contrabandista de drogas. Quiso transportar drogas y fue detenido con una onza de heroína. Ahí acabó el capítulo de los contrabandistas. En este capítulo de los contrabandistas me he dado cuenta que Pablo Acosta no fue el primer contrabandista de Ojinaga ni de su familia. Su padre fue contrabandista y su abuelo fue contrabandista. La única persona a la cual no se le puede decir que hizo cosas ilegales fue al abuelo de Lucas, que viene siendo como, creo yo, el tatarabuelo o algo así de Pablo Acosta. Él era una persona que se dedicaba al campo. Después, en 1888, llega el abuelo de Pablo Acosta, que se dedica al campo un poco. Después empieza a ser un contrabandista de alcohol. Después introduce a su hijo, que viene siendo el padre de Pablo Acosta, a ser contrabandista de Candelilla. Después de eso llega Pablo Acosta. Allí van 3 generaciones de contrabandista y traficantes en general. Espero y les esté gustando este libro del zar de la droga. Este capítulo fue muy grande, pero mañana continuamos con otro capítulo.